Córdoba. Estamos con Eduardo González Holguín, alguien que entiende mucho de economía. Tenemos su micro ayer, precisamente escuchábamos el micro hablando de la deuda de Mauricio Macri y todas las mentiras que habla este muchacho, que es lo mejor que hace y que lo llevaron a presidente, fíjese. Bueno, buenos días, Eduardo, ¿cómo estamos? Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, muy preocupado. En la mañana nada más, casi 40 oyentes nos enviaron mensajes, especialmente jubilados, gente que cobra la mínima a nivel nacional. Bueno, a ver, yo te hago un panorama y después vos me vas explicando los puntos. Perfecto. Lo que se filtró, que vos lo escuchaste, que estuvo hablando Alicia Castro, estuvo hablando Tomás Méndez de este tema, ya se lo notificó al presidente de la Nación en Roma de esto, se lo notificó a Mansur, a Cafiero y a Sergio Massa. No habría una reunión bilateral con Estados Unidos hasta que esto se firme. Me quedan serias dudas a mí, honestamente, de que esta barbaridad se firme. Pero de lo que hablamos es de un 70% de devaluación, que la piden en 2 veces, o sea, de 2 de 35. La jubilación no podría superar el máximo de $140 ni el mínimo de 100. El mínimo no lo van a respetar, no te hagas problema. Hasta ahí. ¿Eso es posible? ¿Es factible para nuestro país hoy? Bueno, yo siempre hago referencia a lo que fue la dictadura militar. En la dictadura militar, los grupos económicos concentrados, que se llama el poder real en Argentina, hicieron exactamente lo que se les antojaba, porque, digamos, el pueblo estaba inmovilizado, el que protestaba por una cuestión social era atacado, era acusado de subversivo, corría el riesgo, ¿no es cierto?, de desaparecer. Comisiones internas de fábrica, como pasó con Mercedes-Benz, desaparecieron, no porque eran subversivos, sino que trataban de defender el salario. Y bueno, ¿cuánto era, digamos, la jubilación en ese momento? La jubilación en ese momento eran $100. Y se mantuvo, se puede decir, matemáticamente los $100. El salario mínimo vital y móvil era $150. Es decir, yo pienso, y tenemos que tener en cuenta, el Fondo Monetario Internacional, digamos, ha ido virando de ser, digamos, un organismo que trataba de, digamos, solucionar los problemas de balanza comercial, los estrangulamientos financieros, a lo largo del, como nace, ¿no es cierto?, en Bretton Woods en 1944, se fue transformando en una especie de guardián de los intereses del capital financiero internacional. Entonces, el capital financiero internacional, a partir, ¿no es cierto?, de 1973, 79, con la crisis de petróleo, fue tomando, digamos, cada vez mayor fuerza, y hoy, digamos, es la fracción del capital mundial que es hegemónica. O sea, el que fija las reglas de juego del mundo en este momento en materia económica es el capital financiero, la especulación financiera. Al punto tal, digamos, que todo el conjunto de los activos financieros en este momento es 32 veces el Producto Bruto Mundial. Eso para que a veces se dé cuenta del poder que existe, que realmente es una desgracia, porque es un capital que va creciendo a partir de la especulación y que no se vuelca, digamos, en la producción. Es parte, digamos, de la explicación que podemos darle al estancamiento que tiene la economía mundial desde el año 2000. La economía mundial desde el año 2000, porque también se da cuenta, está creciendo muy, muy así, lentamente, más o menos a un 1% anual, o sea, crece con mucha dificultad, con algunos años en que cae, como en el 2008, Europa 2009-2010 cayó, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a mí, digamos, me parece que esto es una pulseada. Entonces, el capital financiero internacional, ¿qué busca? Busca, ¿no es cierto?, que la Argentina tenga un excedente económico para poder pagarle justamente al Fondo Monetario. Y ahí viene justamente la palabra ajuste. ¿Qué quiere decir ajuste? Que el conjunto de los argentinos tenemos que consumir menos
para que sobre, para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, porque por un lado entonces está la producción argentina, que es la que genera riqueza, y por otro lado, una parte de esa riqueza que se genera va en pago a los jubilados y a los asalariados y a los que trabajamos y vendemos nuestra fuerza laboral. Entonces, la idea justamente es que haya una gran diferencia entre la riqueza que se genera en Argentina y lo que se le paga al conjunto de la población, para que exista justamente un excedente para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, digamos, vos me decís, ¿eso es lógico? Sí, en el esquema, digamos, del Fondo Monetario que busca recuperar lo que prestó, y en el esquema, digamos, de la clase económica más concentrada de la Argentina, que está aliada al capital financiero internacional, también me parece que es lógico. De allí, ¿no es cierto?, que en esa pulseada el gobierno termine cediendo, pues es un costo, digamos, social y un costo político muy grande. Yo diría que si el gobierno firma una cosa así, y bueno, se suicida, es muy probable para mí que no, si supongamos lo firma a fin de año, la sensación que yo tengo es que se va a Son armar un muertos lío tan políticos. grande en Sí. Argentina, que a lo mejor no puede terminar el gobierno, Alberto Fernández, si firma una barbaridad así. Bueno, o sea, yo creo que entonces, está larga dura de máxima, te dicen esta, pero al mismo tiempo hay, digamos, una serie de negociaciones laterales, digamos, porque para suerte de Argentina, mal de mucho consuelo de tonto, dice, ¿no? La Argentina no es el único país que está en dificultades. O sea, muchísimos países han quedado en dificultades por la pandemia y países importantes. Entonces, por ejemplo, el caso de Italia. Italia tiene una deuda pública externa de una vez y media su PBI. La misma Estados Unidos. Estados Unidos también debe un PBI medio de Estados Unidos. Y nada más que Estados Unidos tiene la suerte que emite dólares, emite la moneda internacional, digamos, ¿no es cierto? Entonces, Eduardo, hay un clima, déjame terminar, hay un clima, ¿no es cierto?, en el mundo, en donde vos tenés entonces lo que es lo más concentrado del capital y el Fondo Monetario que buscan, digamos, esta idea que estamos viendo nosotros, pero hay otra realidad donde hay muchos países que están presionando para que aparezca algo nuevo, algo distinto, y que en cierta forma el Fondo Monetario vuelva a tener el rol con el cual fue creado en 1944. Bueno, ya hay fechas. Y Alemania, Estados Unidos, Japón decidieron de que Argentina puede pagar 6.000 millones de dólares por año a partir del 2024 porque nos darían 2 años de gracia. Esto es lo que se dijo, no solamente eso, tendríamos 3 revisiones anuales y una oficina instalada aquí en la Argentina, que ya más o menos lo vivimos con Macri. Permanente, claro, sí. ¿Podemos pagar 6.000 millones de dólares por año del 24 en adelante? Y es muy difícil. Nosotros tenemos que pensar que en los años buenos, porque ¿de dónde salen los dólares, por empezar? ¿De dónde salen los dólares? Los dólares salen de la balanza comercial, porque por ahí uno escucha a unos colegas neoliberales que meten la balanza de pagos, pero en la balanza de pagos también entra el capital especulativo. Ese capital especulativo entra y sale, es capital a muy corto plazo, entra y sale rápidamente, y lo único que le interesa es hacer una diferencia entre la tasa de interés que existe en Argentina, que es más alta, con respecto a la tasa de interés internacional, que es más baja. Entonces, no se puede contar con eso. Lo seguro que tenemos nosotros es la balanza comercial. Y nosotros, si vemos los últimos años, encontramos en el gobierno, digamos, de Macri, tenemos de 4 años de gobierno, 3 años con déficit de balanza comercial. Es decir, no teníamos dólares directamente, ¿no? Porque es la única forma que tenemos nosotros de tener dólares. Después de eso, tenemos un año con superávit y tenemos superávit del gobierno de Alberto Fernández y viene también este año con superávit. ¿A cuánto llega ese superávit? Entre 12 y 15.000 millones. Nosotros, pero ojo, entre las cosas que están pidiendo también es que haya libre repatriación de las utilidades de las empresas multinacionales. Entonces, es el tema fundamentalmente de la balanza, de la frazada corta. Entonces, vos tenés que repatriar las utilidades, tenés que ver
los intereses que tenés que pagarle al capital especulativo internacional, porque están pidiendo de nuevo una libertad total como había, digamos, en la época de Macri, y además pagarle. Entonces, a mi entender, 6.000 millones aparecen muy justos, donde nosotros tenemos que tener mucho viento a favor, tenemos que tener muy buena cantidad de exportaciones. ¿Y qué sucede en Argentina? Que ese es un dato interesante. La dependencia de la economía argentina, nosotros no tenemos completado nuestro proceso productivo, hace que por cada 1% de aumento del Producto Bruto, las importaciones aumentan un 3%. Entonces, si nosotros comenzamos, como está pasando ahora, un ciclo de reactivación económica, nuestras importaciones comienzan a aumentarse. Y por lo tanto, el saldo de balanza comercial se achica. Entonces, me parece que de nuevo estamos haciendo unas cuentas bastante alegres. Me parece que es parte de la negociación que están teniendo. No es casual, ¿no es cierto?, que se han quedado, ha vuelto Alberto Fernández a la Argentina hoy a las 6:30 de la mañana, que llegó, pero Martín Guzmán y Gustavo Vélez se han quedado en Roma negociando. O sea, está bastante embromada. Y otro problema que también tenemos nosotros es que la negociación es bastante complicada, porque están los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y están, digamos, representantes del gobierno de Estados Unidos que opinan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene el 16% de las acciones del Fondo Monetario. Alberto Fernández se ha dado toda una política de buscar porcentajes de los otros países, como es Alemania, Francia, Italia, Japón. Se ve como para tratar de compensar ese 16% que tiene Estados Unidos. De todas formas, la última palabra la tiene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. También lo tiene Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal. Y otro personaje que a mí me preocupa es David Litton. David Litton hoy es subsecretario del Tesoro norteamericano y también opina. ¿Y qué problema que hay con David Litton? Que David Litton era el funcionario técnico, entre comillas, responsable del crédito que le dieron a Macri. Entonces yo me pregunto, ¿Lipton va a decir, le dimos mal el crédito a Macri? ¿O va a decir, sí, se lo dimos bien y Argentina sí puede pagar, porque en ese momento fue un escándalo? Entonces, está complicado porque las personas también influyen acá. Hay que ver si Lipton está dispuesto a desdecirse y reconocer que dio mal, que aconsejó mal un préstamo que no tendría que haberse dado. Eso me parece que es importante. Y la otra parte importante es, bueno, que ha habido, digamos, en las últimas reuniones, todo un acuerdo internacional para bajarle las pretensiones al justamente capital financiero. Es como que hay un consenso mundial que si no se le pone algún límite al capital financiero, no se puede avanzar. Inclusive este consenso que se ha logrado de cobrar un 15% las ganancias de las empresas multinacionales, que es un hecho inédito, ¿no es cierto?, también va en la dirección que favorece a Argentina. O sea, si vemos cómo es el panorama político internacional, está hablando el mismo lenguaje de Argentina. O sea, no está diciendo no vamos a pagar, nadie dice eso, pero sí te dicen tienen que ser una cosa razonable. Entonces, y la Argentina ha planteado una cosa razonable, porque ¿cuáles son las cosas en discusión? Que pide 4 años para recuperar la economía, no 2. 4 años sin pagar. Más de 10 años, porque evidentemente en 10 años la cosa se hace muy difícil. Y bajar la tasa, porque nosotros, fíjense qué cosa loca, nos hacen un préstamo que está por encima, digamos, de la capacidad que tiene la Argentina para pedir préstamo, digamos, que el Fondo Monetario lo otorga. Y porque se sobreendeuda el país, en lugar de cobrar una tasa del 1,5% anual, le cobran una tasa del 3,7% anual. Entonces la Argentina dice, bueno, no me cobren, esa es la sobretasa, ¿viste? Y el Fondo Monetario dice, no existe sobretasa. Bueno, pueden poner el nombre que quieran, pero si los padres tienen que dar 1,5% de interés anual y a vos te están cobrando 3,7%, y bueno, hay algo que es mayor. La Argentina pide, ¿no es cierto?, que pase al 1,7, al 1,5. Eso es importante debido al gran monto que tiene, por eso terminamos devolviendo, en lugar de 44
44.000 millones de dólares, que es el préstamo, en este plan que ha trascendido, terminaríamos pagando 60.000 millones. Entonces, de nuevo aparece, bueno, ¿por qué esa diferencia? Y justamente por esa diferencia de intereses, que tendría que ser mucho menor. Ahora han dicho, bueno, que no existe sobretasa. Bueno, sí existe sobretasa. Entonces, aparece como toda una discusión, digamos, por eso quiero que la audiencia entienda. Hay una parte técnica, hay un interés del capital financiero internacional, que es el que protege este Fondo Monetario. El Fondo Monetario quiere recuperar este mal préstamo que hizo. Se ha puesto, digamos, muy duro en algo que dice, bueno, estatutariamente nosotros no podemos hacer una quita de capital. O sea, lo que se puede negociar aparentemente son los plazos y los intereses. De nuevo, la Argentina pienso que ha estado bastante lúcida al decir, bueno, ustedes cuando prestaron en contra de lo que decían justamente sus estatutos, porque no le podían prestar a Argentina por, digamos, la magnitud que tenía de Producto Bruto, eso es lo que se mide, de Producto Bruto, el endeudamiento que ya traía de ese momento, que eran cercanos, ¿no es cierto?, a los 200.000 millones de dólares. Cuando nosotros vamos a pedir el préstamo, la Argentina en ese momento se había endeudado con organismos privados por casi 200.000 millones de dólares. Entonces, cuando vos mirabas todo eso, no le podías prestar 44.000 millones porque no había capacidad de pago. Cuando vos veías que tenías que pagar 18.000 millones de cuota anual y tus exportaciones, en el mejor de los pasos, el saldo de balanza comercial, perdón, llegaba a 15.000 millones, tampoco podías prestar. Y el Fondo Monetario no podía prestar, para que la audiencia entienda. A la Argentina le ha prestado al Fondo Monetario la misma cantidad que el Fondo Monetario ha prestado a todo el mundo por la pandemia. Todo eso está en contra de lo que dice justamente los estatutos del Fondo Monetario. Entonces Argentina está diciendo, así como violaron los estatutos para favorecer el gobierno de Macri para que logre la reelección, ahora le pedimos que cambien los estatutos para que la Argentina y todos los países que están en la misma situación que la Argentina tengan un trato que sea más racional. Bueno, aparentemente, por suerte, el que está dudando, a pesar que por ahí lo ponen del otro lado, es justamente Joe Biden. O sea, Joe Biden, que está pensando en una, digamos, podemos decir, gobernabilidad internacional, está tratando justamente de que se afloje un poco la tensión. Y los más duros, desgraciadamente, son, digamos, los alemanes. Porque ahí, si bien Angela Merkel había expresado, digamos, una simpatía hacia la situación argentina, el que opina ahí justamente es el Bundesbank, el Banco Central Alemán, y el Banco Europeo, el Banco Central Europeo. Y esos dos bancos son terriblemente duros en cuanto, digamos, a lo que son las exigencias. Tanto es así que son ellos los responsables de la crisis griega, ¿no es cierto? Donde realmente colocaron a Grecia en una situación que todavía hoy Grecia ha sufrido, digamos, una barbaridad por el acuerdo que le impuso justamente el Banco Central Europeo en favor del ajuste del Fondo Monetario Internacional. O sea, para mí todavía no está cerrado. Me parece, como decía yo recién, si el gobierno firma lo que decía Alicia Castro, yo creo que se suicida. A ver, dejémosle claro a los oyentes, porque el oyente en general cree de que esta filtración sería el total de la deuda. No, no, esto es el FMI nada más. Después quedan los acreedores privados a los cuales les debemos más todavía. ¿Y cómo vas a arreglar? La deuda total argentina son 237.000 millones de dólares. ¿Eso en el gobierno de Macri nomás? No, ¿O hay algo de...? No, venía aproximadamente de unos ciento y tantos mil. El gobierno de Macri más que duplica la deuda. Porque Macri estaba diciendo, que yo lo digo en el audio de ayer. Macri dice, la deuda que tomamos nosotros fue para pagar deuda que venía de antes. Si esto fuera así, ¿no es cierto? Yo debo 100 y me endeudo por 100 para pagar esos 100 y los pago, la deuda sigue siendo exactamente igual. No tiene que haber... Cuando uno mira, año tras año, ¿no es cierto? La Argentina va aumentando la deuda. Llega un momento en el 2018 que los mismos acreedores privados dicen, no, para, no te podemos seguir prestando porque ya estás recontraendeudado. Y entonces se asustan.
Y entonces Macri, en lugar de hacer una reforma, digamos, tributaria y cobrarle más impuestos a los más ricos, porque él empieza, acuérdense, rebajándole justamente impuestos a los más ricos. Entonces, en lugar de rever esa situación, sí va al Fondo Monetario para poder seguir, digamos, teniendo déficit fiscal terrible y seguir endeudándose. Y pide esos, él pide, no nos olvidemos, él pide 55.000 millones. Le habían dado 44.000, pierde las elecciones y Alberto Fernández, con muy buen criterio, dice: no, no nos vamos a ir endeudando, nos quedemos acá. El Fondo Monetario, fíjense qué cosa loca. El Fondo Monetario le ofrece a Alberto Fernández darle el último tramo, porque en realidad, cuando más nos endeudamos, más dependemos, menos margen de acción tenemos, porque no nos olvidemos que estos son, el Fondo Monetario viene y te impone un plan. O sea, no es casual que te quieran poner una oficina permanente mirándote. Eso de las 3 revisiones al año. No, una vez que tenés la oficina permanente, a esto te están mirando todos los días. Es como que nosotros, el Ministerio de Economía de la Nación deja de depender del presidente y pasa a depender del Fondo Monetario. Fíjense una anécdota, muy, muy cortita. Cuando llega Ilia al gobierno, que era un radical, ¿no es cierto?, en el año 63, se entera justamente que había una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Ministerio de Economía. Y entonces, ¿qué pasa? Y que le demos plata. ¿Y qué dice Ilia? Páguenle y que se vayan. Los hechos de Ilia. Por eso lo terminaron, ¿no es cierto? Sí, sí, lo terminaron derrocando. Y lo mismo hizo con la oficina del Banco Mundial, que estaba en ese entonces en Obras Internas de la Nación. Y también los echó directamente, porque no tenés control de tu economía, es una cosa muy loca. Entonces, bueno. Y nos contaron que era débil, Ilia, porque viste que todos los medios te cuentan hoy de la debilidad, que por eso se decide... De buena manera. Sí, claro. De buena manera, pero no quiere decir que fuera débil. Y después se peleó con los laboratorios, que ahora Feletti está empezando las batallas. Sí, la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de las multinacionales y capital internacional con Ilia fue justamente que se metió con los laboratorios. Bueno, pero volvemos, digamos, a lo nuestro. Entonces vos vas a tener una oficina acá del Fondo Monetario que te va a estar justamente monitoreando y que estaba mirando justamente esto, que te estaba, como bien decías vos, que te va a pedir justamente una devaluación. Con la devaluación, como nosotros, ¿cuál es el mecanismo que es histórico? Nosotros cobramos en pesos. Entonces, cuando te devalúan, quiere decir que digamos, el peso vale menos con respecto al dólar, lo que te están haciendo es bajarte el sueldo, bajarte tu capacidad adquisitiva, que es algo histórico dentro de la Argentina. Y ojo, no solamente le pasa a los asalariados, le pasa a todo aquel que gana en pesos. O sea, el almacén del barrio, la pyme, todos aquellos que cobran en pesos, cuando le devalúan, pierden. Porque a veces yo veo pequeños empresarios que piensan que no les pasa nada. No, ellos también pierden porque ganan en pesos, ganan menos. Entonces, ese es un problema, por eso es un ajuste global que te hacen justamente con la devaluación. Y lo otro, digamos, que va a ser, digamos, monstruoso. Y después, el condicionarte las posibilidades de manejo fiscal. Entonces, cuando vos comiences, digamos, a tener que tener un déficit prácticamente mínimo, como, que en este momento es poco, nosotros no llegamos ni al 3% del déficit fiscal, pero quieren menos todavía, los subsidios que da el gobierno, que gracias a eso, acá en Córdoba no tanto, porque desgraciadamente tenemos EP que cobra lo que se les antoja, pero el resto, digamos, del país, el caso de la luz, el gas, los combustibles, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, subsidios, significaría justamente un aumento muy grande de los costos que tiene una empresa y las familias. Entonces, por eso, a mí me pasó lo mismo que a vos. Cuando yo escuché este informe que venía teóricamente de una filtración que había conseguido Alicia Castro, realmente es una cuestión muy preocupante, porque la situación de Argentina va a ser, desgraciadamente, va a pasar algo que nosotros los argentinos ya conocemos, y no es necesario que nos cuenten qué pasa cuando nosotros le hacemos caso a la receta del Fondo Monetario. Y lo más triste es que cuando se le ha hecho caso a la receta del Fondo Monetario,
no han dado el resultado. O sea, no es que después, al contrario, cuando uno mira, por ejemplo, todo el siglo XX, ¿no es cierto?, en América Latina, y se encuentra justamente que a partir de que América Latina comienza a hacerle caso al Fondo Monetario, comienza a tener problemas muy serios. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Da resultado esto? ¿Se comienza esa famosa senda de crecimiento? No. Lo que ocurre es una salida tremenda de riqueza, porque el pago de la deuda con los intereses significa una salida de riqueza generada en la región, pero que no se compensa después en el mediano plazo. Y tampoco hay un aumento impresionante de las inversiones. No pasó eso con Macri. O sea, por eso a mí me llama la atención por ahí algunos, digamos, programas de televisión con economistas. ¿Pasó eso con Macri? Macri se allanó, digamos, a lo que son las recetas convencionales ortodoxas del neoliberalismo. ¿Aumentaron las inversiones? No, al contrario, se fueron 84.000 millones de dólares. Nos sacaron, no nos pusieron, nos sacaron. Entonces vos decís, ¿a qué estamos hablando? Por eso, digamos, hay un economista que falleció muy digamos, respetado, que era Aldo Ferrer, que hablaba justamente de un programa, Vivir con lo Nuestro, decía él. Él hablaba justamente de que había que hacer el esfuerzo de programar el país para vivir con lo nuestro, y no depender justamente de estos, digamos, apoyos, así entre comillas, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ¿no es cierto?, que en realidad terminan empobreciendo y lo que es peor, achicando la economía argentina. Eduardo, ya vamos a los jubilados que están ahí muy preocupados. La pregunta, Córdoba tiene deuda con acreedores privados, lo que es mucho más peligroso para las cuentas de la provincia. Y ahora sí, ¿a qué jubilados toman? A los que a los que se están por jubilar porque están hablando de volver a fondos de recaudación privado. ¿Te acordás cómo eran las FJP? Que claro. Manejaban tu plata y después si ganaban no te decían nada y si perdían te avisaban con una cartita, mirá que no nos fue bien. ¿Qué va a pasar? Los jubilados que ya tienen asegurada su jubilación desde hace, ponele un año en adelante, o esto es para los que se van a jubilar próximamente. Acá tenemos dos problemas. Los nuevos jubilados, hay que ver si se modifica la ley. Acá en Córdoba, digamos, tenemos dos regímenes. Los que están, digamos, jubilados, ¿no es cierto?, por el ANSES, que son jubilaciones nacionales, y los que vienen jubilados porque han sido empleados públicos o empleados municipales. Son dos regímenes distintos. Córdoba es de las pocas provincias que tiene una caja propia, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede tener reglas de juego distintas. Por eso, digamos, las jubilaciones de la provincia, la jubilación media de la provincia, está por encima de la jubilación media nacional. El Fondo Monetario, ¿qué es lo que dice? Que todas las jubilaciones tienen que estar dentro de lo mismo. O sea, hay una presión para que la provincia de Córdoba baje las jubilaciones. No las van a bajar nominalmente. O sea, no es que un día vos ganás 500 y te vas a decir, bueno, ahora paso a ganar 450. Lo que hacen cuando hay inflación es no actualizarte la jubilación al mismo ritmo de la inflación. Entonces te la van limando. Entonces vos puedes poner un régimen donde los jubilados nuevos entren dentro de la pauta del Fondo Monetario y a los viejos les irán limando a lo largo de los años, lentamente, ¿no es cierto?, la jubilación, y a veces no tan lentamente, ¿no es cierto?, porque con una inflación como tenemos nosotros, cercana al 50%, en un año, digamos, te liman mucho la jubilación. Entonces sí, por supuesto, digamos, acordar esto con el Fondo Monetario es realmente una cosa, digamos, muy preocupante, porque desgraciadamente el Fondo Monetario, con una visión utilitarista, considera justamente al jubilado como una carga. O sea que hay también conceptos, digamos, filosóficos. Si vos pensás, digamos, en una persona humana, y si una persona tiene derecho a vivir y por lo tanto tiene derecho a percibir una determinada jubilación, un determinado ingreso que le permita garantizar la vida, bueno, es una cosa. Cuando ves exactamente como si fuera un gasto de una persona que ya no trabaja, por lo tanto es improductiva en esta visión, digamos, deshumanizada, capitalista, y
El tema justamente que es un problema. Es más, para esta gente se ha transformado en un problema que los jubilados, ¿no es cierto?, tengan un margen de vida mayor que tenían antes, ¿no es cierto? Es Eh, un bueno, Eduardo, la pregunta sería, y la esperanza a la vez, porque aparentemente la gente del Fondo Monetario Internacional pretende de que el voto en el Congreso sea del 100% del Frente de Todos. Bueno, ya sabemos, la derecha recalcitrante que tenemos de oposición, que seguramente van a levantar la mano para estar de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se puede entrar en default y todo eso que le cuentan a la gente. Eh, Ahí me parece de que es casi imposible, casi una utopía, de que se dé que el kirchnerismo duro vote esto. es muy difícil. Es muy difícil. Además, saquemos el fantasma, digamos, del default. Nosotros vivimos en default muchos años. O sea, desde el 2000, desde el 2003 hasta el 2010, cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional, cuando Kirchner le paga al Fondo Monetario Internacional, nosotros vivimos en default. Y en contra de todo lo que decía la derecha, que esto iba a ser un caos, que no íbamos a poder producir, que la economía se iba a paralizar, que la pobreza iba a aumentar. Fue uno de los momentos, fíjense qué paradójico, que más creció la República Argentina. Fíjense, cuando nosotros estábamos teóricamente en default, porque no le pagamos al Fondo Monetario. Entonces, yo creo que hay que mirar un poco la realidad. Depende mucho también de la voluntad del gobierno, de cómo se planta, del plan económico. Si vos, digamos, pones digamos, esfuerzo en la producción o en la especulación, digamos, durante el gobierno de Néstor Kirchner fue, digamos, una economía fundamentalmente productiva, distributiva, se distribuyó el ingreso, aumentó el salario, aumentó la demanda interna, aumentaron las inversiones privadas nuestras. Entonces, bueno, o sea que yo no le tengo mucho miedo, me parece que es mucho más importante tener una actitud, digamos, de firmeza, aún cayendo, digamos, en un default, y por supuesto, tener una visión hacia una economía productiva especular, digamos, especular y salir de la especulación, digo. Eduardo, tengo un oyente que me dice, ¿no corremos el peligro de que nos bloqueen como a Cuba? No, somos más grandes que Cuba y tenemos un montón de Es muy posibilidades difícil, es muy difícil porque nosotros, digamos, tenemos además una relación, digamos, muy buena relación con dos potencias importantes en este momento, que son China y Rusia. Yo creo que una de las cuestiones que está mirando Biden es eso, de no cometer la torpeza de empujarnos a una alianza mejor con China. Digamos, veamos la geopolítica también. ¿Qué está pasando? China está haciendo un esfuerzo muy grande por entrar en América Latina y lo está logrando. Y Estados Unidos está muy preocupado justamente por eso. Digamos, dentro, digamos, de lo que son los análisis de lo que pasa, digamos, en Estados Unidos, ya hay muchos sectores que asumen que la situación de Cuba fue un error justamente del gobierno norteamericano, porque en un primer momento, cuando Fidel Castro asume, ¿no es cierto?, el gobierno de Cuba, en Estados Unidos no sabían bien qué había, y Fidel Castro, digamos, no tenía una idea, digamos, de hacer una alianza muy fuerte con la Unión Soviética. Es el bloqueo que le impone justamente la derecha norteamericana que lo lleva entonces a estrechar vínculos con la Unión Soviética y lanzarse, ¿no es cierto?, un programa o una experiencia 100% socialista. Hoy, digamos, hay muchos analistas, políticos, intelectuales norteamericanos que dicen, ojo, que en el caso justamente de Cuba, nosotros nos equivocamos. Cuba, digamos, una islita chica, digamos, sacando, digamos, que es, digamos, tiene la producción de azúcar, digamos, el resto, digamos, no tiene, digamos, mucha relevancia, o el caso turístico, digamos, no, digamos, no impacta dentro de la economía mundial, pero nosotros no nos olvidemos que la Argentina produce para 450 millones de habitantes alimentos. O sea que un bloqueo Argentina, restemos lo nuestro, restemos nuestros habitantes, y bueno, están faltando alimento para 400 millones de personas. No es moco, Argentina. Y después, bueno, eso que digo recién, China tiene muchas ganas de entrar justamente con inversiones muy importantes en toda América Latina.
Entonces, esa también es una posición o una cuestión que yo creo que Biden, que está, digamos, cambiando totalmente la visión con respecto a Trump, está mirando de que justamente no vaya a ser que empujen y que empujen a Argentina. Argentina, ¿cuál es el orden de economía del mundo? La economía de América Latina. La economía más grande de América Latina es la brasileña. Le sigue la mexicana. Y la tercera economía de América Latina es la argentina. Ojo, no somos, digamos, un paísito de cuarta como muchos miran o nos hacen creer. Entonces yo creo que eso en la geopolítica internacional se está mirando. Y Rusia y China, que tienen digamos, un programa muy claro de avanzar hacia una nueva hegemonía, o sea, eso también queda decirlo. Rusia y China y Rusia, digamos, están avanzando, digamos, hacia la conformación de un nuevo orden económico internacional donde ellos desplacen de la hegemonía a Estados Unidos. Eso está en marcha aproximadamente desde la crisis del 2008. Entonces, y no le está haciendo mal, ellos están avanzando. Entonces, inclusive en el caso de Rusia, tiene conversaciones muy avanzadas con Alemania por la gran dependencia que tiene Alemania del gas de la Unión Soviética, de Rusia, perdón, de Rusia. Entonces, ahí, digamos, hay un juego internacional que me parece que si nosotros sabemos pararnos bien y usar justamente esas contradicciones que tienen potencia mucho más grande que la nuestra, podemos también nosotros jugar bien. A mí me parece, en términos generales, que hasta ahora, en el término de deuda, la Argentina viene jugando lo mejor que puede, ¿no es cierto? Y bueno, no entró, digamos, rápidamente, como estaba escuchando justamente hoy a Artana, un economista de la Fundación Fiel, de los más concentrados del capital, y que justamente decía eso, que había que buscar un rápido acuerdo con el Fondo Monetario. Un rápido acuerdo con el Fondo Monetario y aceptar sus condiciones. Yo creo que totalmente. Eduardo, la última. ¿Qué pasa si no firmamos este acuerdo? Vos en la experiencia, en los años, en haber visto un montón de negociaciones, ¿crees de que el Fondo Monetario pueda ir marcha atrás con alguna de las decisiones o por lo menos estudiar alguno de los términos? Catalina Georgieva hace unos meses atrás ya dijo, después hubo como un chisporroteo, y bueno, ella que dijo que estaban pensando un nuevo programa distinto de facilidades extendidas, viendo que había muchos países con dificultades debido a la pandemia. O sea, no por Argentina, sino por la pandemia, estaba pensando que el programa que tiene el Fondo Monetario Internacional actual de facilidades extendidas por 10 años no es adecuado, que había que buscar algo más flexible, de más plazo. Nunca, por supuesto, perdonarte el capital, pero sí darte más plazo y, como decía yo recién, jugar con la tasa de interés más baja. Lo mismo que con años de gracia, donde donde los endeudados no paguen. Eso lo había anunciado ella como un nuevo programa que iba a aparecer el año pasado. A raíz de eso, digamos, hubo un chisporroteo, inclusive se la amenazó con sacarla. Y ahora es como que está intervenida. Ella sigue siendo, ¿no es cierto?, la directora gerente del Fondo Monetario, pero le han puesto a su lado una serie de economistas ortodoxos como para que la controlen, la vigilen. Y ha quedado eso como stand-by. Pero eso, de nuevo, vuelvo a decir lo que hacía recién. Depende mucho de cómo siga la evolución del mundo, ¿no? Porque por eso ponía yo el caso de Italia, que está muy endeudado y pertenece al G20, están los principales países del mundo. Entonces, puede ser que en esta negociación global, mundial, el Fondo Monetario termine, ¿no es cierto?, cediendo. Y está en dificultades, sin duda, de un punto de vista legal estás con dificultades, porque no nos olvidemos que tomamos una deuda que no pasó por el Congreso, esa deuda no estaba prevista en el presupuesto, o sea, de donde la mires, ¿no es cierto?, no acata o no está de acuerdo con la legislación argentina, ni está de acuerdo con la legislación del Fondo Monetario. O sea, es una floja de papeles. Claro, más floja de papeles es imposible. Flojita de papel. Si nosotros vamos al Tribunal Internacional de la Haya, yo pienso que la Argentina tiene muchas posibilidades. El tema es que un conflicto de eso es lo que vos decís.
caemos en default, qué sé yo. Pero yo no le tengo miedo al default, porque la experiencia que tuvimos, ¿no es cierto?, durante el gobierno, digamos, el corto gobierno, ¿no es cierto?, de Dualde y el gobierno de Kirchner, que estábamos en default, que no pagamos un peso, no pagamos nada. Bueno, la Argentina creció, no entró en el caos que decían, digamos. No es para tanto. Yo creo que, y más si tenemos apoyo de China, que en ese momento no tuvimos el apoyo de China. No sé si te acuerdas, que en un momento China amagó, Kirchner pensó que sí, que iba a venir una gran inversión, después China no la hizo. Bueno, desde entonces hasta ahora las relaciones con China se han hecho mucho más fuertes. Y entonces, bueno, si China, digamos, apoya, ahí tenemos otra cosa. Ni te cuento si también nos apoya, ¿no es cierto?, Rusia. Entonces ahí, digamos, me parece que en ese juego internacional han pasado muchos años, se ha fortalecido este proyecto contrahegemónico de China y Rusia, y bueno, Argentina creo que tiene posibilidades de poder zafar aún fuera del Fondo Monetario. Porque lo importante es esto, Argentina no dice no pagar, porque eso es la cosa que se pone más loca el Fondo Monetario, y no puede permitirse, digamos, una experiencia donde un país diga, no te pago. La Argentina te dice, déjeme que les pague, déjeme que les pague. Acéptenme algo razonable. A mí me parece que es buena la estrategia política argentina. Yo quiero pagarle, pero no me ahoguen. Es más, si ustedes me ahogan, yo no les voy a poder pagar. Déjenme que me recupere, yo les voy a pagar. No niego la deuda. Entonces me parece que el mismo Fondo Monetario está medio entrampado en esa, ¿no es cierto? Que dice, bueno, está bien. Y bueno, yo creo que ahí es más político el juego y geopolítico internacional que estrictamente económico. Eduardo, ahora sí la última. ¿Vos creés que, bueno, hacé el ejemplo, supongamos de que todos los oyentes son tus clientes y te dicen, ¿nos tenemos que asustar con esto o es poco probable de que Argentina acepte estos términos? Yo pienso que es poco probable, por eso que decís recién. Digamos que, porque, digamos, contextualicémoslo políticamente. El gobierno viene de un traspié en las PASO, sí, en donde una parte de los votantes ¿qué ha pasado? ¿Por qué fue ese traspié? Cuando uno mira, digamos, el voto que vende conservador, el voto conservador se ha conservado, digamos, se ha mantenido. Se ha repartido un poco, digamos, entre Juntos, Esper y Milei. Se ha repartido. Pero uno suma todo eso y sigue estando igual. ¿Qué pasó? Que se cayó el voto que había, digamos, en el frente de todos. Ese voto, digamos, no fue a otro lado, fue una abstención. Fue gente que votó en blanco o que no fue a votar. ¿Y por qué hizo eso? Y porque está decepcionado, porque el gobierno no hizo lo que había prometido. Es más, los otros días estaba leyendo unas expresiones de este actor, Gerardo Romano, y dice, parece que no hubiéramos ganado en 2019. Me gustó mucho eso, ¿no? Y bueno, si el gobierno con este, digamos, electorado decepcionado, decepciona más todavía, y bueno, yo creo que se queda casi en la misma situación, ¿no es cierto?, de Alfonsín y de la Rúa. Yo calculo que digamos, dentro de la Casa Rosada, ¿no es cierto?, de Olivo, deben tener claridad esto, de que si pierden la base electoral, son muy vulnerables, lo voltean con un tincazo. Entonces yo creo entonces que está, al contrario, lo que está haciendo el gobierno en este momento es parte de lo que debería haber hecho y no hizo en estos 2 años. Es decir, va tratando de cumplir con sus promesas electorales, está tratando de cumplir con su ideología, con su programa de gobierno, para justamente tratar de que esa masa de gente decepcionada, que son muchos millones, ojo, no son 4 o 5, son muchos millones, en donde justamente trata justamente de recuperar. Estaba mirando hoy justamente una encuesta de la consultora X que dice justamente que está solamente a 2 puntos en la provincia de Buenos Aires. O sea que ha recuperado muchísimo el frente de todos con todo este cambio justamente que había. No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires se decide la elección. Entonces ahí me parece que es importante que este viraje que dio el gobierno de reflotar la política que tendría que haber hecho, le dio resultado. Si termina formando una cosa con el Fondo Monetario, como estamos diciendo, que no tiene absolutamente nada que ver con su programa de gobierno, con su ideología, y bueno, yo creo que directamente, como decía yo recién, se suicida, pierde su base social.
que fue lo que le pasó a Alfonsín, que fue lo que le pasó a De la Rúa. Perdieron su base social, su base de sustentación, y bueno, los voltearon de un tincazo. Escuchando a Roberto Navarro el día 14, 2 días después de las elecciones, Roberto contaba lo que le había pasado cuando habló con Santiago Cafiero, que era el jefe de gabinete en ese momento, y Santiago le dijo, yo nunca creí que la gente estaba tan mal en la Argentina. O sea, y era el jefe de gabinete hace 2 años. Y Paula Español hablaba como ese ministro que tenía Alfonsín, me parece que le pedía a los empresarios que actúen con el corazón. Claro. Con el corazón y con el bolsillo. Claro. Bueno, vos, si tenés que darle un puntaje del 0 al 10 hoy a Roberto Feletti con el poco tiempo que hace que esté en el ministerio y a Paula Español. Bueno, a Paula Español le pondré un 5 más o menos, porque... siendo bondadoso. No, uno tiene que saber cuál es la racionalidad, digamos, en economía se estudia eso, el empresario maximizador de utilidades, entonces, ganan todo lo que pueden, y es lógico, la lógica, ellos van a tratar de ganar lo más que puedan, no son, digamos, empresas filantrópicas, ganan lo que pueden, todo lo que puedan. Entonces, no hay, del otro lado, encima tienen posiciones monopólicas y oligopólicas. Entonces, si no tienen del otro lado un Estado que dice, bueno, para un poquito, y bueno, hacen lo que pueden, todo lo que pueden. Entonces, acá tenemos un Feletti que se ha parado bien, que se ha puesto firme, que ahora va a avanzar con los medicamentos, que es otro problema muy serio, ¿no es cierto? Es una desgracia. La persona, digamos, que no tiene una buena obra social y se enferma, realmente es una desgracia. O no consigue los medicamentos por parte del Estado. Entonces, bueno, me parece que Feletti se ha parado bien. Yo, en este momento, como decimos en los juegos de hecho, y yo le estoy poniendo un 10 a Feletti. Me parece que esa es la forma, que vos tenés que plantarte y decir, bueno, no, muchachos, y denunciarlos, porque eso quedarse callados, ¿no es cierto? Yo sí me pongo el ejemplo de Kirchner cuando se le pasó la mano, no sé si te acordás, a Shell con los combustibles. Sí. El 20% le bajaron las ventas a Shell, con solamente que Kirchner, el presidente de la Nación, dijo, Shell está cobrando demasiado, y tuvo que bajar los precios Shell. O sea, hay que decirle, bueno, Molinos Ríos de la Plata no quiere bajar los precios. Y a mí me duele como cordobés, que la otra empresa que no quiere bajar los precios es Arco. Y bueno, cuidémonos. A veces se habla de la soberanía del consumidor. Si uno va y compra a lo bobo o porque está enamorado de una marca, y bueno, le hace el juego. Pero si uno dice, bueno, tenemos una empresa como Maroglio, que está diciendo no, que a Maroglio lo venían boicoteando porque quería vender más barato, ¿no es cierto? En este juego, ¿no es cierto?, oligopólico. Bueno, entonces busquemos entonces las empresas que están dispuestas a vender más barato, que tampoco pierden. A mí no me van a decir que en todo el tiempo que existe Maroglio viene perdiendo. No viene perdiendo, gana un poco menos. Sí. Y eso es lo que está pidiendo el gobierno. Aparte de las denuncias de Víctor Fera, que es el dueño de Marolio, y de Molto, me parece también, que no le daban entrada en las grandes cadenas de supermercados. O sea, por eso tiene Maxi Consumo. Claro. Mirá hasta qué punto. ¿Y cuánto hace que la viene peleando Fera? Por eso uno le aconseja a los oyentes y dice, bueno, dale la posibilidad a Fera para que crezca, porque es el único tipo que dijo, sí, es necesario un congelamiento de precios. La última, ahora sí te prometo que es la última. Además, una cosa, sí. Como dijiste, y Fera está teniendo una visión a mediano plazo, porque no es cuestión, digamos, de provocar la debacle y después que venga una caída de una recesión espantosa. En la medida que vos estás cuidando a tu cliente, digamos, a tu consumidor, estás pensando que vas a poder seguir vendiendo este año, el que viene, el otro y el otro. En cambio, cuando vos estás desesperado, cobrando lo más que puedas, lo que vas a provocar, te guste o no te guste, es una crisis económica que te va a terminar repercutiendo. Estas empresas, por ejemplo, que ahora se oponen a entrar en el acuerdo de precios, son empresas que venían perdiendo en la época de Macri. Es decir, como que no aprenden su propia experiencia. Eduardo, conociéndote, uno sabe
fuiste candidato a gobernador de la provincia. Le contamos a la gente, hay muchos que no sabían, nosotros siempre lo remarcamos, inclusive seguimos tu candidatura con el Partido Humanista. ¿Cómo sentís como peronista lo que está pasando con el peronismo verdadero en Córdoba? Y en Córdoba, desgraciadamente, es la expresión de lo que pasó, digamos, con el menemismo, digamos. Hay una cosa muy interesante que lo plantea un autor italiano, Gramsci, analizando lo que eran los partidos progresistas de Europa, y habla de transformismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se toma, digamos, lo que es el sistema, el orden establecido, toma partidos que son progresistas, que están cuestionando ese orden, lo transforman en un partido conservador. Como pasó, digamos, Gramsci cuando está mirando eso, ¿qué está mirando? Está mirando el Partido Liberal Inglés, que había dejado de ser, digamos, un partido progresista y se había transformado en una versión conservadora. Y después pasa lo mismo con el laborismo inglés. Y acá, digamos, en Argentina pasa lo mismo. Con Menem hay un transformismo del Partido Justicialista, adopta, digamos, toda la política neoliberal que no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia, digamos, peronista. Y acá en Córdoba, ¿no es cierto?, con De la Sota, digamos, y con Schiaretti, ese remesón, digamos, de la política menemisma, ese transformismo, se quedó. Entonces nosotros en Córdoba tenemos una política que a veces se disfraza porque hay planes sociales, porque hay programas sociales, pero muchos se olvidan que los inventores de los programas sociales son dos personas bien conservadoras, como son Bismarck en Alemania, en 1870, y en la misma época, Disraeli, ¿no es cierto?, primer ministro de la reina Victoria en Inglaterra, ¿no es cierto?, también. Los dos son los que inventan las políticas sociales para conservar el orden conservador. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y entonces una política, digamos, donde aparece justamente cuando reduce, por ejemplo, Schiaretti el PAICO, esa idea de darle muy focalizadamente el que tiene hambre, que aparece con un discurso, digamos, de tratar de no gastar de más. Bueno, eso es la esencia justa, ¿no es cierto?, de la política social conservadora, que es, digamos, el Estado que sale justito a darle al que realmente se está cayendo, se cayó, digamos, pero no hace una política global, ¿no es cierto?, para todo el conjunto. Entonces, cuando uno mira cómo fue la política, digamos, peronista, y la política peronista es una política para todos los trabajadores, obras, digamos, entonces, cuando universaliza, por ejemplo, la jubilación para todos los trabajadores, entonces, esa visión amplia, ¿no es cierto?, es justamente del peronismo. Bueno, no es casual que Córdoba tenga justamente una de las tasas de desocupación más altas del país. O sea, no se mueve acá la industria, desgraciadamente, que es justamente la que genera más puestos de trabajo. Y después, bueno, cuando uno mira lo que es el sistema tributario de Córdoba, es un sistema bien conservador, porque la columna vertebral es el impuesto de los ingresos brutos, que cada vez que nosotros compramos algo estamos pagando impuestos ya adentro. Es el paradigma, ¿no es cierto?, del sistema tributario regresivo conservador. Y del otro lado, digamos, vemos cómo durante muchísimos años los que son dueños, por ejemplo, de inmuebles, que tienen, digamos, una riqueza, digamos, verificable, sobre todo los que tienen grandes cantidades de inmuebles o grandes extensiones a veces de campo, una gran cantidad de departamentos, a lo largo de la experiencia de la Sota y Schiaretti, cada vez han ido pagando menos. Entonces ha sido una política de favorecer justamente a los que tienen justamente mayor capacidad económica. Ese esquema tributario es un esquema tributario sumamente conservador. Es más, el 90% de la recaudación, digamos, de la provincia son impuestos regresivos. Entonces, yo digo, bueno, dentro de esa regresividad que como te van sacando la plata, ¿no es cierto?, por los impuestos, te tiran unas migajas de políticas sociales. Pero como fundamentalmente es un programa regresivo, los que pagamos impuestos somos los que tenemos menos capacidad contributiva. Entonces, es una solidaridad, digamos, popular. Y los ricos están mirando al costado como nosotros, pagando impuestos,
financiamos los programas sociales del gobierno de la provincia, como tienen que ser de otra forma. Hay muchísimos escritos por la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina, que justamente dice eso. Cuando ustedes miran, dice, las finanzas públicas, vean, no solamente el lado, digamos, del gasto, que es realmente lo que se mira, si hay realmente gasto, digamos, social, sino miren también el lado de los impuestos, para ver quiénes financian el gasto social. En Córdoba, el gasto social lo financian los sectores populares, que no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias, un placer hablar con vos. Ya seguramente vamos a estar en contacto nuevamente porque tenemos el micro todos los martes, pero seguramente, bueno, va a surgir algo, vamos a ver. A mí me parece también, Tomás Méndez decía, yo no creo que esto se haga realidad, más si esperan el 100% de los votos del Frente de Todos. Un abrazo grande y otra vez muchísimas gracias por la atención. Un abrazo, Marcelo. Hasta prontito.